Bueno, seguimos con la cuarta parte y última parte de esta segunda clase práctica y vamos a seguir modelando ejercicios que tienen comportamiento automático. Entonces vamos a leer este enunciado. El enunciado se llama el ascensor inútil porque es un enunciado que modela un ascensor, pero es un ascensor que la verdad es bastante poco realista. Eh, pero bueno, igual que en el ejemplo de las empanadas, por el momento no se preocupen demasiado por el hecho de si el problema con el que estamos trabajando modela adecuadamente la realidad o no, porque el punto más que nada es ver cuáles son las herramientas y qué tipo de comportamientos aparecen cuando uno está tratando de modelar sistemas usando un lenguaje de especificación formal. O sea, obviamente cuando uno tiene que resolver un problema, la realidad, o sea, tiene la realidad por un lado, o fenómenos de la realidad que quiere modelar, y por otro lado tiene un lenguaje formal que supuestamente va a modelar esa realidad. Y es lo mismo que puede pasar en otras disciplinas, como no sé, en física, por ejemplo, uno, qué sé yo, si quiere modelar, no sé, la trayectoria de un cuerpo o algo así, por un lado está la realidad y por otro lado están las fórmulas o las ecuaciones que modelan esa realidad. Generalmente las ecuaciones no modelan la realidad de manera perfectamente fiel, pero en algunos contextos ese modelo puede servir y lo mismo es lo que se hace en informática o en computación. Uno tiene una realidad y la representa usando información y esa información obviamente no puede capturar todos los detalles, pero lo importante es que capture los detalles relevantes del problema. Bueno, no me quiero ir mucho por las ramas con esas cuestiones que tienen más que ver con diseño y con temas que por ahí se pueden ver en materias como ingeniería de software. Eh, Vamos más a lo concreto. Entonces, el enunciado dice que uno quiere especificar el comportamiento de un ascensor que lleva personas entre dos pisos. El ascensor tiene como capacidad máxima la de tres personas y la gracia de este ascensor es que justamente tiene un comportamiento automático. O sea que cuando ingresan tres personas, sin necesidad de apretar ningún botón, el ascensor se pone en funcionamiento y va hacia el otro piso. Entonces cuando el ascensor se pone en movimiento va al piso contrario al piso en el que estaba. Cuando llega al piso de destino, las personas que estaban dentro del ascensor bajan automáticamente y si había gente esperando, ocupan el ascensor, obviamente sin nunca superar la capacidad máxima del ascensor. En cualquier momento pueden llegar personas a cualquiera de los dos pisos y si el ascensor no está en el piso en el que van llegando las personas, se forma una fila de gente que está esperando que el ascensor las venga a buscar. Entonces veamos un ejemplo de cómo sería eso. Bueno, acá tenemos los dos pisos, el piso que podríamos llamar A, que sería el de abajo, y B, que sería el piso de arriba, por ejemplo. Y lo que puede pasar es que puede llegar gente arriba o abajo. Entonces, por ejemplo, puede llegar una persona arriba y como el ascensor no está en ese piso, se queda esperando. ¿Está bien? O puede llegar una persona abajo y entra al ascensor. Llega otra persona abajo y entra al ascensor. En este momento hay dos personas en el piso de abajo y una persona en el piso de arriba, ¿no? Y si llegara una persona, una tercera persona al piso de abajo, el ascensor automáticamente se va a poner en funcionamiento, va a tener tres personas, automáticamente va a subir, esas tres personas se van a bajar y se van a ir del ascensor, el ascensor va a quedar acá arriba y esta persona que está esperando va a poder entrar. Entonces, si llega una tercera persona, el resultado va a ser que el ascensor va a quedar así, o sea, con una persona arriba. ¿Está bien? Eh, bueno, esto puede volver a pasar, por ejemplo, pueden llegar dos personas más abajo, una persona más arriba. Ahora si llega una tercera persona arriba, el ascensor baja y se completa con las dos personas que estaban esperando abajo. ¿Está bien? Bien, ¿y qué otra cosa puede pasar? O sea, el comportamiento es básicamente ese, pero hay un casito interesante más que estaría bueno mirar antes de seguir, que es que, por ejemplo, puede pasar que arriba lleguen muchas personas, por ejemplo, 1, 2, 3 personas, 4, 5, 6, 7 personas. También hay 7 personas esperando. Entonces, si abajo llega una tercera persona, lo que va a pasar es que el ascensor se llenó en el piso de abajo, va a subir, las tres personas que estaban en el ascensor van a bajar, el ascensor va a estar acá arriba y de las 7 personas que estaban esperando, 3 de ellas van a ingresar al ascensor y como el ascensor nuevamente está lleno, va a volver a bajar y esas 3 personas se van a bajar. Entonces el resultado va a ser que el ascensor va a haber subido y bajado. Las, eh, las 3 personas que estaban que llegaban, que querían subir, digamos, que habían llegado al piso de abajo, se van a haber ido. Las 3 personas que estaban esperando adelante de la fila de arriba van a haber bajado y se van a haber ido también. Entonces el ascensor va a quedar abajo, va a estar vacío y van a haber
van a haber quedado 4 personas esperando en el piso de arriba. Entonces, si llega una tercera persona abajo, el ascensor subió y bajó, subió a 3 personas, bajó a 3 personas y quedan 4 esperando arriba. ¿Está bien? De nuevo, si llegan 3 personas al piso de abajo, ahora el ascensor va a subir o bajar, y las 4 personas que estaban esperando, de las 4 personas que estaban esperando arriba, 3 de ellas se van a haber ido y va a quedar una sola esperando arriba. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, el ejercicio se llama el ascensor inútil porque este modelo que tenemos de un ascensor no representa para nada lo que podría ser un ascensor de la realidad. Pero no importa, el punto es ilustrar cómo uno puede reflejar este tipo de comportamientos que a veces se dan en sistemas informáticos usando el lenguaje de especificación de la materia. ¿Está bien? Bueno, noten una cosa importante que vamos a usar. O sea, por ejemplo, puede pasar que en un piso haya mucha gente esperando. Pero puede ser que en los dos pisos haya mucha gente esperando. Bueno, no puede pasar eso, porque en el piso en el que está el ascensor nunca puede haber más de 2 personas. ¿Está bien? Sí, puede haber una persona esperando en el piso del ascensor, esperando a que lleguen 3 para subir. Puede haber una segunda persona esperando en el piso del ascensor. Pero no podría haber 3 personas esperando en el piso en el que está el ascensor, porque si el ascensor se llenara, ya tendría que automáticamente subir. Es parecido a lo que pasaba en el caso de las cajas de empanadas. O sea, si acá llega una tercera persona, ya el ascensor sube y baja y nunca quedan esperando de vuelta más de 2 personas en el piso donde esté el ascensor. Fíjense que si llegan 2 personas y llega una tercera persona, el ascensor no se va a quedar esperando en el piso de arriba, porque en el piso de arriba ya hay 3 personas que son suficientes para que el ascensor se vuelva a llenar y vuelva a bajar. ¿Está bien? Bueno, entonces tengan en mente, ese es el comportamiento, o sea, este es el comportamiento que ilustramos recién, ese es el comportamiento que queremos que tenga el ascensor. Lo que nos piden saber es más o menos lo que mostraba el dibujito. Queremos saber en qué piso está el ascensor puede estar en el piso de abajo o el de arriba, digamos. Queremos saber en cada piso cuántas personas hay esperando. Si la persona está adentro o afuera del ascensor no nos interesa. Por ejemplo, vuelvo al ejemplito, acá diríamos que hay 2 personas esperando en el piso de abajo y una persona esperando en el piso de arriba. Si está adentro o afuera del ascensor es más que nada una cuestión de cómo lo representamos visualmente, pero no tiene que ver con la esencia de cómo funciona el sistema. Bueno, a ver dónde quedó mi cámara. Acá. Bueno, entonces, como siempre, lo que tenemos que hacer si queremos especificar este problema usando el lenguaje de tipos abstractos de datos, el lenguaje de especificación de la materia, es definir el conjunto de observadores, definir el conjunto de generadores. Los observadores determinan una igualdad observacional, que en el caso de las empanadas creo que no lo escribimos. Si quieren pueden hacer eso como ejercicio. Tenemos que determinar el conjunto de otras operaciones y después dar los axiomas para todo eso. Entonces pasemos a elegir cuáles serían los observadores y generadores. Por ejemplo, para determinar cuáles van a ser los observadores que nos interesan, una primera cosa que tenemos que pensar es ¿qué tenemos que saber sobre las personas? Por ejemplo, ¿nos interesaría poder distinguir individualmente a quiénes son las personas? O sea, por ejemplo, tener el conjunto de personas identificadas por DNI o algo así. Bueno, la respuesta es que el problema no habla mucho de eso y quizás es discutible, ¿no? Uno quizás le podría interesar saber quiénes llegaron y saber a qué persona se llevó el ascensor y saber que la primera persona que llegó fue la que se fue también. Pero vamos a elegir, por lo menos por la clase de hoy, elegir un modelo más simple que sería no identificar, no distinguir a las personas individualmente, solamente saber cuántas son, o sea, cuántas hay en el piso de arriba y cuántas hay en el piso de abajo. Bueno, como dije recién, modelar la fila de personas, o sea, tener algo así como una cola, por ejemplo, como un tab cola, no va a ser necesario porque simplemente nos va a alcanzar con tener un numerito que cuente cuántas personas hay en cada piso. Fíjense que los requerimientos explícitos del enunciado decían que lo que nos interesaba saber era cuántas personas estaban esperando y no quiénes estaban esperando. Quizás es una sutileza y tiene que ver con una interpretación del lenguaje que a veces puede ser ambiguo o informal. Pero bueno, tengan en cuenta ese tipo de detalles cuando lean enunciados.
Em, Bien, esto creo que ya lo quemé antes, pero nos va a interesar distinguir a quienes están esperando en el piso adentro o afuera del ascensor, y la respuesta va a ser que en nuestro modelo no. O sea, si el ascensor está en el piso de abajo y hay dos personas esperando abajo, vamos a saber que esas dos personas están adentro del ascensor. Por otro lado, si hubiera dos personas esperando y el ascensor no está en ese piso, esas dos personas van a estar esperando, digamos, que afuera del ascensor. Pero es un detalle que no tiene que ver tanto con el modelo, sino con la manera en que uno lo representa visualmente, por ejemplo. Entonces, como observadores vamos a elegir, por ejemplo, estos dos. Habría muchas otras maneras de representar la misma información y podría estar bien, pero elijamos esta. Primero, vamos a poder saber, dado un ascensor y dado un piso, cuántas personas hay esperando en ese piso. El piso es un tipo de datos que sería como muy parecido a los booleanos, que tiene solamente dos valores, que vamos a llamar A y B, que serían como el true y el false de alguna manera, pero vamos a suponer que es un tipo como lo que a veces se llama un tipo enumerado, ¿no? Como los días de la semana, que son lunes, martes, así hasta el domingo. En este caso el piso es un tipo enumerado que tiene dos valores posibles, que son A y B. Vamos a suponer también por conveniencia que tenemos una operación que llamamos otro piso, que dado un piso nos devuelve un piso, otro piso de A nos da B y otro piso de B nos da A. Sería la operación que nos da el piso opuesto al que le dimos. Entonces, de nuevo, los observadores van a ser personas en, que dado un ascensor y un piso nos da la cantidad de personas esperando en ese piso, y el piso propiamente dicho, que dado un ascensor nos da el piso en el que está actualmente ubicado el ascensor. Empecemos a escribir eso. Entonces acá yo ya tengo escrito el tal piso, tiene generadores que son A y B, y tiene otras operaciones que son otro piso. También tiene observadores, pero acá no los escribí porque no viene mucho al caso. Tenemos el tal ascensor. Y vamos a empezar por escribir sus observadores. Los observadores se llamaban crear ascensor, perdón, no, esos son es personas en, que da un ascensor y un piso nos da un número natural, que es la cantidad de personas esperando en ese piso, y el piso que da un ascensor nos da un piso que sería el piso en el que está actualmente parado el ascensor. Bueno, ¿y qué generadores tendría? Bueno, como siempre, uno por lo menos tiene que poder empezar. Entonces vamos a tener un generador que lo podríamos llamar crear ascensor, o nuevo ascensor, o nuevo, o algo así. Y la otra cosa que vamos a querer hacer es permitir que una persona pueda llegar. Entonces el generador llega a personas, recibe un ascensor y además recibe un piso. Y la persona puede llegar al piso en el que está el ascensor o puede llegar al otro piso. ¿Está bien? Entonces el piso tiene que ser un parámetro. Vamos a escribir esos generadores. Crear ascensor. Es una operación que nos devuelve un ascensor. Y llega persona es una operación que recibe un ascensor y un piso y nos devuelve un ascensor. Bien, entonces esos serían los observadores y generadores del ascensor. Bueno, y lo que falta ahora es escribir los axiomas. ¿Está bien? Quizás antes de escribir los axiomas me gustaría, como no lo hice en el caso de las empanadas, escribir la igualdad observacional. La igualdad observacional, como ya mencioné en la clase anterior, se desprende directamente de los observadores, o sea que si uno conoce cuál es el conjunto de observadores, la igualdad observacional se podría deducir de manera automática, ¿está bien? No hay nada que pensar. Solamente, bueno, nosotros como humanos tenemos que pensar, pero realmente se podría deducir mecánicamente a partir de los observadores. Pero vamos a escribirla explícitamente para que quede más o menos claro. Entonces, la igualdad observacional de vuelta es un predicado lógico que dice o decide cuándo, o decide quizás no es una buena palabra, determina cuándo dos instancias del TAD, en este caso cuando dos ascensores van a ser iguales. Entonces vamos a escribir eso para todo A', ascensores. A va a ser
observacionalmente igual a A', si y solamente si coinciden en todos sus observadores. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, que el piso en el que está A es el mismo que el piso en el que está A'. ¿Está bien? Donde acá esta igualdad es la igualdad observacional. Es la igualdad observacional del tal piso. ¿Está bien? ¿Qué más tiene que pasar para que coincidan en todos sus observadores? Tiene que pasar que las personas en el ascensor A, en cualquier piso, sea observacionalmente igual a las personas en el ascensor A' en ese mismo piso. Y eso tiene que pasar para todo piso P. Entonces voy a escribir acá for all para todo P piso. ¿Bien? Bueno, y esto define un predicado lógico que es la igualdad observacional entre dos ascensores, que nos dice cuándo es que son observacionalmente iguales, o sea, cuándo es que coinciden en todos sus observadores. Bueno, y escribamos los axiomas. Los axiomas, dado que este TAD tiene comportamiento automático y el comportamiento automático no es tan sencillo como ya vimos en el ejemplo visualmente, los axiomas van a ser un poco más complicados que los que venimos viendo. O sea, vamos a tener que pensar un poco. Bien. Y como dije en el ejemplo de la fábrica de empanadas, cuando uno escribe los axiomas para un TAD, en general tiene que decir cuál es el valor de cada observador en cada uno de los generadores, y entonces tenemos que escribir una ecuación para cada par observador-generador. O sea que, como tenemos dos observadores y dos generadores, vamos a tener 4 ecuaciones en total. Empecemos a escribir cómo serían los axiomas y después los completamos. Primero, vamos a tener que saber cuáles son las personas, si creamos un ascensor, que están paradas en el piso P. Eso lo vamos a tener que completar. ¿Cuántas personas hay en el piso P cuando empieza el ascensor, digamos? Otra cosa que vamos a tener que completar es cuando llega una persona en un ascensor a un piso. Voy a poner PL, que sería el piso al que llega. La L es desde que llega, coma P. O sea, esto sería, quiero saber cuántas personas hay en el piso P cuando llegó una persona en un ascensor al piso PL. ¿Está bien? El piso al que la persona llegó y el piso por el que pregunto, por el que quiero saber cuántas personas hay, no tiene obviamente por qué ser el mismo. Podrían ser distintos pisos. O podrían ser el mismo también. Bien, y escribamos entonces estos dos serían los axiomas que tenemos que escribir para el observador personas n. Escribamos los axiomas para el observador piso. Entonces el piso de crear ascensor va a ser algo. Esto nos diría, este axioma definiría en qué piso empieza el ascensor cuando empieza el sistema. Y por otro lado vamos a tener que decir en qué piso queda el ascensor cuando llega una persona a un piso PL. También de vuelta, PL es el piso al que llega una persona. Esos serían los 4 axiomas que vamos a tener que completar, y vamos a tratar de escribir las ecuaciones para los 4. Bueno, primero, cuando creamos un ascensor, ¿cuántas personas hay en algún piso P? Bueno, no importa cuál sea el piso, siempre va a haber 0 personas, porque vamos a suponer que cuando inicia el sistema no hay nadie, está bien, todavía no llegó nadie. Bien. Bueno, este es el axioma más difícil, me parece, de toda la axiomatización de este TAD. La pregunta es, ¿cuántas personas hay en el piso P cuando en el ascensor A llega una persona al piso PL? ¿Está bien? Y acá vamos a tener que empezar a hacer varios ifs y vamos a tener que separar en varios casos. Entonces, hay muchas formas de hacer el análisis de casos. Lo importante es que esa forma sea exhaustiva. A mí se me ocurre separar en estos dos casos. Primero, puede pasar que cuando llega una persona sea justo la persona que completa el ascensor y hace que el ascensor se empiece a mover, ya sea que el ascensor sube o que sube y baja. Fíjense que el ascensor puede subir, o sea, puede quedarse quieto, puede subir o puede subir y bajar, pero no puede subir y bajar y después volver a subir y volver a bajar y todo eso, porque como había mencionado en algún momento, el piso en el que está el ascensor no puede tener más de 2 personas. Entonces el ascensor como mucho podrá subir y bajar, pero después en el piso al que bajó, al que volvió a bajar, ya no hay nadie. ¿Está bien?
Entonces empecemos por separar en esos dos casos, que es si el ascensor se queda quieto o se mueve. Entonces, ¿cómo podríamos saber si el ascensor se va a mover? Bueno, para saber si el ascensor se va a mover, tenemos que saber si, tenemos que fijarnos si el piso al que llegó la persona es el mismo piso en el que estaba el ascensor. Entonces tiene que pasar que el piso donde estaba el ascensor es el mismo que el piso al que llegó la persona, y además que el ascensor hasta este momento en este piso tenía dos personas. ¿Está bien? O sea, las personas en el ascensor en ese piso, que lo podríamos escribir como PL o como piso de A, se igual a 2. ¿Está bien? Ahora lo releo. Eso nos da dos casos. O sea, lo releo. El primer caso es cuando la persona llega al mismo piso en el que estaba el ascensor, y en el piso en el que estaba el ascensor, que es el mismo piso en el que llega la persona, había dos personas. Eso quiere decir que el ascensor se mueve. Se mueve significa que quizás estaba abajo y tiene que subir, o quizás que estaba arriba y tiene que bajar, obviamente, o quizás que estaba abajo y tiene que subir y después volver a bajar, o quizás que estaba arriba y tiene que bajar y después volver a subir. Todos esos casos estarían en el then, en la rama then. En la rama else es el caso en el que el ascensor no se mueve. ¿Está bien? Entonces veamos qué pasa en alguno de los dos casos. No sé, veamos qué pasa si el ascensor no se mueve. Si el ascensor no se mueve, yo quiero saber cuántas personas hay en el piso P. ¿Está bien? El piso P puede ser el mismo piso al que llegó la persona o puede ser un piso diferente al que llegó la persona. Entonces, de vuelta deberíamos separar en dos casos, ¿está bien? Deberíamos ver si el piso al que llegó la persona es el mismo piso por el que quiero averiguar cuánta gente hay. Entonces el caso de n es cuando estoy preguntando por el piso al que acaba de llegar una persona y el ascensor no se mueve. Entonces, ¿cuántas personas hay en ese piso? Bueno, las mismas personas que ya había antes, o sea, las personas en el ascensor en el piso P, que es el piso por el que quiero saber, más uno, porque llegó una persona más. Y si no, si el ascensor, perdón, si la persona llega al otro piso, que es donde no está el ascensor y el ascensor no se mueve, la cantidad de personas en el piso que me interesa es la misma que había antes. ¿Está bien? Bueno, esta es una manera de resolver este subcaso. Fíjense que acá uno podría, entre comillas, sacar factor común, porque este sumando está repetido en las dos ramas del if, entonces esto se podría escribir así, ¿no? Personas en AP más o bien 1 o bien 0. Esa es otra forma de escribir esta rama del if. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué pasa si el ascensor se mueve? Entonces, si el ascensor se mueve, quiere decir, supongamos que estaba abajo, llegó la tercera persona y ahora tiene que subir. Quizás puede ser que vuelva a bajar, no sé. Entonces, acá la pregunta es si estoy preguntando por el piso en el que estaba el ascensor o, o por el piso en el que no estaba el ascensor y al que el ascensor se va a mover, por lo menos la primera vez. Entonces, de vuelta, esto se podría, el análisis de caso se podría hacer de muchas maneras distintas, pero hagamos, propongo que lo hagamos de esa manera. Por ahí, si esto fuera una clase en vivo, les propondría que lo discutamos un poco más, pero en esta versión, esta modalidad grabada, les voy a proponer una forma de hacerlo. Entonces, la pregunta es, si el piso que me interesa es el mismo piso en el que estaba el ascensor. El piso por el que estoy preguntando, que se llama P, es el mismo piso en el que estaba el ascensor. Recordemos que el ascensor se movió por lo menos una vez. Quizás es que va o quizás es que va y vuelve, pero por lo menos una vez se movió. Entonces, si el piso que a mí me interesa es el piso en el que estaba el ascensor y sabemos que el ascensor se llenó y se fue, quiere decir que ahora en ese piso no puede haber nadie. ¿Está bien? Porque justamente es porque acababa de llegar la tercera persona. Entonces, en ese piso hay 0 personas. ¿Está bien? Por otro lado, si el piso en el piso que me interesa es el otro piso, que es el piso
en el que no estaba el ascensor y donde podía haber una fila muy larga de gente esperando, el ascensor viene y ahora puede ser que venga y se quede ahí si había 0, 1 o 2 personas esperando, o puede ser que venga y se lleve a 3 personas de vuelta para abajo si había 3 o 4 o más personas esperando. ¿Está bien? Entonces vamos a tener de vuelta que separar en dos casos. Vamos a tener que ver si la cantidad de gente esperando en el piso que me interesa era 0, 1 o 2 o 3 o 4 o más. Esos serían los dos casos. Entonces vamos a separar en esos dos casos si la cantidad de personas en el ascensor, en el piso por el que estoy preguntando, el piso por el que estoy preguntando es el otro piso, digamos, es el piso en el que no estaba el ascensor, es el piso en el que puede haber una fila larga. Entonces, veamos si la fila que había en ese piso es menor que 3 o mayor o igual que 3. Entonces, si la fila es menor que 3, quiere decir que el ascensor vino y se quedó ahí. Y entonces en ese piso sigue habiendo la misma cantidad de personas que había antes. ¿Está bien? Fíjense que en este piso no llegó nadie porque ya estamos en esta rama del if, donde sabemos que la persona llegó al piso donde estaba el ascensor, pero ahora estamos preguntando por, por un piso distinto al piso en que estaba el ascensor, por el otro piso. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la fila de personas esperando en el otro piso era menor que 3 y la cantidad de personas, o sea, era 0, 1 o 2, y la cantidad de personas sigue siendo 0, 1 o 2, porque el ascensor, digamos que subió, esas 0, 1 o 2 personas entraron en el ascensor y el ascensor todavía no volvió a bajar. Bueno, por otro lado, si la cantidad de personas en el piso que me interesa, que es el otro piso en el que no estaba el ascensor, es mayor o igual que 3, el ascensor vino y se llevó a 3 personas y volvió a bajar, digamos. Entonces, en ese caso, vamos a tener que ver la cantidad de personas que había antes, pero le tenemos que restar 3, porque hay 3 personas que el ascensor se volvió a llevar para el piso de abajo, digamos. Entonces, este sería el caso en el que, si quieren, esto es un comentario, que es que el ascensor va y viene, o sube y baja, o como quieran decirlo. Bueno, fíjense una cosa, que es que tenemos dos observadores, personas en y piso, y personas en está llamando al observador piso. Y también se está llamando a sí misma. Entonces, personas en es una función recursiva que también llama a la función piso, a la operación piso, o al observador piso. Y el observador piso a su vez también va a ser recursivo y también va a llamar a personas en. Entonces, estas dos funciones son mutuamente recursivas. Y si ustedes se fijan, eso va a estar bien definido porque siempre que hacemos la recursión le estamos sacando un generador a la instancia del TAR. O sea, cuando calculamos el piso, o sea, por ejemplo, mejor dicho, cuando queremos calcular la cantidad de personas en este ascensor, necesitamos saber el piso del ascensor A, que es más chico porque tiene un generador menos, la cantidad de personas en el ascensor A, que es más chico porque tiene un generador menos, y siempre le vamos a estar sacando, quitando un generador. Entonces no va a haber problemas de definición, digamos. O sea, la función va a terminar y va a estar bien definida como función. Bien, entonces pasemos a los axiomas de piso. Entonces empecemos por el piso de crear ascensor. Cuando el ascensor empieza en alguno de los dos pisos. El tal piso dijimos que tenía dos generadores que llamábamos A y B. ¿En qué piso empieza? Bueno, en alguno, no sé, digamos que empieza en A. Es una convención que no importa mucho. Y veamos en qué piso queda el ascensor cuando llega una persona. Bueno, y acá vamos a tener que hacer un análisis de casos medio parecido al análisis de casos que hacíamos acá arriba. ¿Okay? Un poquito más simple porque en el análisis de casos de arriba había un piso que era el piso que nos interesaba que nos interesaba saber cuánta gente había ahí, y ahora no hay tantos pisos involucrados, tantas variables que representan pisos involucrados. Hay solamente dos variables, que son el piso al que llega la persona y el piso en el que esté el ascensor. Acá arriba, fíjense que había tres variables de piso involucradas, que eran el piso en el que estaba el ascensor, el piso al que llegaba la persona y el piso que me interesaba, por el que me estaba preguntando. O sea, el piso que quería saber cuánta gente había. Bueno,
no, sigo con el axioma del piso. Entonces, ¿en qué piso queda el ascensor cuando llega una persona al piso PL? Bueno, lo que voy a fijarme es, igual que antes, si el ascensor se está moviendo o no. Entonces, veamos eso. ¿Cómo me fijo si se mueve? Exactamente igual que antes. Me fijo si el piso del ascensor es igual al piso al que llegó la persona. Y estoy copiando esta línea básicamente, ¿está bien? Si el piso del ascensor es el piso al que llegó la persona y en ese piso había dos personas, quiere decir que el ascensor se mueve por lo menos una vez, quizás va y viene, y en el otro caso el ascensor no se mueve. Si el ascensor no se mueve, va a quedar en el mismo piso en el que ya estaba, porque justamente eso es que no se mueva, ¿no? ¿Está bien? Bien. Y si el ascensor se mueve, o sea, si estaba en el mismo piso al que llegaba la persona y había dos personas, lo que tengo que fijarme es si fue y se quedó ahí o si fue y volvió. Y ahí vamos a tener que hacer un if parecido a este. Vamos a tener que fijarnos si la cantidad de personas en el otro piso, o sea, en el piso donde no estaba el ascensor, o el piso en el que no llegó la persona, que sería el otro piso, tiene menos de 3 personas, estrictamente menos que 3 personas, o más o igual que 3 personas. Escribamos ese if. Entonces sería si la cantidad de personas en el ascensor en el otro piso, que es el piso al que no llegó la persona, es menor que 3, quiere decir que el ascensor subió al otro piso. O sea, subir es una manera de decir, no puede ser que haya subido o que haya bajado dependiendo de cuál sea el piso de inicio y todo, pero supongamos que estaba abajo, el ascensor se movió, o sea que subió, y arriba había menos de 3 personas, entonces el ascensor quedó arriba. Entonces el piso en el que queda el ascensor ahora es el otro piso que el piso en el que estaba, o sea, el otro piso es el piso opuesto al piso en el que estaba el ascensor. Esta expresión debería ser igual a esta expresión, ¿no? Deberían tener el mismo valor porque sabíamos que el piso del ascensor era el piso al que llegó la persona. Bueno, y si la cantidad de personas esperando en el otro piso era mayor o igual que 3, quiere decir que el ascensor fue y vino. Y si fue y vino, quiere decir que el ascensor queda en el mismo piso en el que ya estaba. ¿Sí? Bueno, eso completaría los axiomas de este estado. Y fíjense que, como había adelantado, personas en llama a piso y piso llama a personas en, o sea que estas dos funciones son mutuamente recursivas. Pero la recursión siempre termina porque cada vez que hacemos un llamado recursivo le estamos quitando un generador a la instancia del TAD. Y como las instancias del TAD se construyen con un número finito de generadores, siempre en algún momento vamos a llegar a un caso base, y el caso base siempre va a ser el caso en el que se crea el ascensor. Bueno, acá están los axiomas escritos, quizás con alguna ligera diferencia, pero la idea es esa, es la misma que hicimos recién. Como ya notamos, piso y personas en son recursivas por sí mismas y también son mutuamente recursivas. Bien, y como moraleja de vuelta, es la misma moraleja que sacamos en el caso de la fábrica de empanadas, es que cuando queremos modelar un problema que tiene algún comportamiento automático, o sea, es un comportamiento que tiene que estar disparado por el sistema y no disparado manualmente por el usuario, no debería haber un generador manual para ejecutar ese comportamiento. Por ejemplo, en el caso del ascensor, no tiene que haber un generador que sea subir o bajar o mover ascensor o algo así. El único generador es que la persona llega, porque el ascensor, en cuanto se llena, automáticamente se mueve. Entonces ese comportamiento no queda reflejado en un generador. Igual que en el caso de la fábrica de empanadas, no deberíamos permitir que existan instancias de voluntad que representen instancias en las que un comportamiento automático se debería haber aplicado pero no lo hizo. Por ejemplo,
no deberíamos permitir que el ascensor esté en un piso con 3 personas, porque si el ascensor tiene 3 personas, ya debería irse al otro piso automáticamente. Eh, bueno, y no deberíamos poner restricciones a los generadores para obligar a que el comportamiento suceda de alguna manera manual. Por ejemplo, quizás a uno se le podría ocurrir que si el ascensor tiene 3 personas no puede llegar nadie más, pero eso no sería un buen modelo de este problema. ¿Está bien? Bueno, y como última cosa de la clase de hoy, les comento un ejercicio que pueden pensar, que es una variante del ascensor. Y en esta variante la idea es que, bueno, el enunciado que es que muchas veces la gente se cansa de esperar el ascensor porque si supongamos que el ascensor está abajo y arriba empieza a llegar gente, puede ser que se forme una fila larguísima de personas en el piso de arriba y que en el piso de abajo nunca llegue nadie. Entonces la idea sería refinar un poco este ascensor para que cada piso tenga un botón y ese botón permita llamar, o sea, pedir que el ascensor venga. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el comportamiento del botón? Bueno, si el botón se presiona en el piso donde está el ascensor, no pasa nada. Y si el botón se aprieta en el piso en donde no está el ascensor se mueve hacia el piso de destino y lleva con él a todas las personas que haya. Por ejemplo, si el piso estaba abajo y tenía una persona, aunque no esté completo, si alguien lo llama desde arriba, el ascensor tiene que subir y llevarse a la persona que estaba abajo para arriba. Y obviamente puede pasar que arriba haya más de 3 personas esperando, entonces se vuelve a completar y vuelve a bajar con el mismo tipo de comportamiento automático que ya teníamos antes. Eh, bueno, y está bien, esta es una restricción adicional que para que se apriete el botón se pide que por lo menos haya una persona esperando. Está bien, no puede pasar que se apriete un botón si no había nadie esperando. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy.